La alegría les duró poco. Kupiansk fue testigo de otra derrota histórica para Ucrania y para su ejército, que celebró un triunfo de modo anticipado. En las primeras horas de la mañana, los soldados ucranianos se dejaron llevar por la euforia. Corresponsales y analistas rusos informaban en plataformas como Telegram sobre la retirada de sus tropas rusas en el noroeste de Kupiansk. La celebración ucraniana se transformó en determinación y decidieron avanzar a mayor profundidad. Pero la realidad que se desató fue otra, completamente distinta a lo que imaginaron. Sin saberlo, se adentraron en un campo que las fuerzas rusas habían abandonado solo para atraerlos. Una trampa donde la artillería pesada y la emboscada coordinada los sorprendieron sin misericordia. Los helicópteros rusos Mi-24 acechaban desde el este, mientras la artillería golpeaba desde el sur. Kupiansk se transformó en una prisión sin salida. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No canten victoria. El ejército ucraniano pasó de la algarabía del triunfo a la vergonzosa derrota. Ocurrió en Kupiansk, en lo que algunos corresponsales de guerra catalogan como una verdadera trampa mortal. La celebración, que empezó a las 9:05 de la mañana, se transformó apenas unas horas después en el eco sórdido de la retirada en la búsqueda desesperada de refugio por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La imagen de soldados vitoreando y proclamando una victoria fue fugaz. Sus sonrisas se esfumaron y el pánico lo reemplazó. ¿Qué pasó exactamente en Kupiansk? Las tropas rusas, disciplinadas y calculadoras, decidieron abandonar sus posiciones en las afueras noroeste de esta zona, en lo que para muchos ojos desinformados podía haber parecido una derrota. La verdad es que esta retirada fue meticulosamente planeada. Para el enemigo, a las 9:05 esto se tradujo en una eufórica celebración, como si hubieran logrado un hito significativo. Pero Kupiansk no era más que una pequeña pieza en una estrategia rusa mucho más amplia. El bloguero militar Yuri Podolyaka, famoso por su análisis crítico del conflicto, comunicó temprano la pérdida de las afueras de Kupiansk. Afirmó que las tropas rusas todavía mantenían una cabeza de puente en la orilla occidental del río Oskol, pero la situación no parecía particularmente favorable. Observamos que el enemigo logró eliminamos desde las afueras del noreste de la ciudad e incluso la cabeza de puente que creamos y ampliamos ayer al otro lado del río Oskol no puede ser un consuelo para nosotros, dijo vía Telegram. Un mensaje que ya era celebrado por Ucrania. Pero lo que Podolyaka no mencionó en ese momento fue la verdadera naturaleza de esta retirada. Un movimiento calculado, diseñado para redistribuir las fuerzas y preparar el escenario para un golpe contundente. Las fuerzas ucranianas confiadas se aventuraron más allá de las posiciones rusas, ocupando áreas abandonadas con la esperanza de capitalizar lo que creían sería el comienzo de un retroceso ruso. Sin embargo, la alegría fue de corta duración. En lugar de encontrarse con un enemigo en retirada, se encontraron bajo el ataque repentino y brutal de artillería pesada rusa, un golpe orquestado con una precisión quirúrgica desde posiciones reforzadas al sur y al norte de Kupiansk. La presión aumentó desde varios frentes simultáneos, transformando la victoria ucraniana en una trampa mortal. Los soldados, quienes habían estado celebrando a la luz del día, ahora se veían obligados a buscar desesperadamente refugio bajo tierra en las ruinas de edificaciones destruidas por los enfrentamientos. El veterano de guerra y coronel de reserva, Gennady Alekhine, conocido por sus conocimientos profundos del terreno y la dinámica militar, intervino poco después de la retirada inicial. Era demasiado pronto para arrancarse los pelos, señaló, dejando claro que este movimiento no significaba en absoluto una derrota para el ejército ruso. Alekhine explicó que la retirada no era más que un cambio de escenario.
Estamos luchando al sur y al norte de Kupiansk. La parte oriental de Kupiansk todavía queda atrás, señaló. Los rusos no solo habían cedido territorio temporalmente, sino que habían reevaluado su estrategia para multiplicar la presión sobre el enemigo en diferentes direcciones, atrapándolo en un campo de fuego cruzado. Una de las claves de esta jugada se centró en el repliegue ordenado y planeado que evidenció la publicación del bloguero opositor ucraniano Anatoly Sharit. Aun cuando crítico de Rusia, no pudo dejar de admitir la extrañeza de la situación. La Federación Rusa se retiró en Kupiansk. Aún no entendemos por qué. Es una acción muy extraña. No fueron eliminados, se retiraron solos, comentó. Esta observación es crucial, ya que dejaba entrever que no había habido una verdadera victoria en el terreno ucraniano, sino más bien un reacomodo del adversario que, como un depredador acechante, estaba preparando el zarpazo final. Las fuerzas ucranianas en su ilusoria conquista no supieron anticipar los movimientos de un enemigo que actuaba con la frialdad de un ajedrecista. La retirada fue una ilusión que ocultaba un reposicionamiento estratégico. Las unidades rusas se desplazaron sigilosamente, aprovechando la cobertura del terreno y movilizándose hacia puntos críticos al sur y al norte de Kupiansk. Esta maniobra de envolvimiento los colocó en una posición óptima para ejecutar un contraataque devastador que pilló a las tropas ucranianas completamente desprevenidas. La batalla se intensificó con el uso de armamento pesado. La artillería rusa, altamente movilizada, comenzó a lanzar fuego sostenido desde la parte oriental y meridional de Kupiansk. Las coordenadas habían sido calculadas con antelación. Los soldados ucranianos, que habían avanzado ingenuamente hacia el terreno abandonado, pronto se encontraron atrapados en un infierno de metralla y explosiones. Los obuses caían con una precisión tal que parecía que cada disparo había sido planeado para bloquear las rutas de escape del enemigo. El panorama era dantesco. Las tropas ucranianas, sin posibilidad de reorganizarse, buscaron desesperadamente cobijo entre las ruinas de lo que había sido un breve bastión de esperanza. El ex asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Salyanov, también tuvo palabras para describir la situación, ofreciendo una perspectiva que encierra el cinismo de quien conoce las entrañas del conflicto. No olvidemos que luchamos por la vida del pueblo ruso. Es mejor alejarse, salvar vidas y luego regresar. Y volveremos, señaló Salyanov y mostró confiado en la temporalidad de la retirada. Sus palabras reflejan la verdadera intención de las tropas rusas, salvaguardar la vida de sus hombres mientras se preparan para regresar con más fuerza. La historia del combate por Kupiansk no es solo la crónica de un campo de batalla, es el relato de una lección militar en la que la paciencia y el engaño estratégico prevalecen sobre la euforia efímera. Las fuerzas ucranianas subestimaron al enemigo y sobreestimaron sus capacidades. El resultado fue un desastre que podría haberse evitado si hubieran entendido que la guerra no se gana con territorios ocupados momentáneamente, sino con la capacidad de prever los movimientos del adversario. El fuego de artillería rusa se complementó con la acción de unidades aerotransportadas que aprovecharon la confusión creada entre los soldados ucranianos para lanzar un ataque sorpresa desde el aire. Helicópteros de combate Mi-24, también conocidos como tanques voladores, avanzaron desde el este, proporcionando apoyo de fuego cercano y sembrando el caos entre las filas enemigas. Los proyectiles guiados antitanque destruyeron las posiciones fortificadas ucranianas que habían sido ocupadas apenas horas antes. La celebración se tornó en desesperación y aquellos que horas atrás creían tener la ventaja se convirtieron en presas fáciles de un enemigo que no había hecho más que observar y esperar el momento indicado para atacar.
Los blindados rusos T-90 también desempeñaron un papel fundamental en la operación de contraataque. Avanzaron desde el sur, cerrando cualquier posible ruta de escape para los ucranianos. Los tanques equipados con sistemas de protección activa Arena repelieron los intentos desesperados de la infantería ucraniana de destruirlos con lanzacohetes. El ruido ensordecedor de los motores y los cañones de 125 milímetros resonaban en todo Kupiansk, anunciando el retorno del ejército ruso, no como una fuerza en retirada, sino como una fuerza conquistadora. Fue una verdadera trampa mortal. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.